Tenemos novedades, y sí, novedades que te van a interesar porque aparte de Nintendo Switch 2 el mercado portátil se está abriendo muchísimo y es por eso que en el vídeo de hoy voy a aportarte nuevos detalles tanto de la próxima PlayStation 6 portátil y de la Xbox portátil, porque hay ciertas piezas del rompecabezas que una vez todas unidas tienen todo el sentido del mundo y es lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy. No va a ser lo único porque también la subida de precios sigue acechando a los jugadores y en este caso la próxima, por así decirlo, atacante a los precios va a ser PlayStation 5, porque ya amenaza Sony con subir los precios. También hablaremos de Battlefield y de su campaña, que lo que han dicho me tiene absolutamente emocionado y te voy a explicar por qué. Y también tenemos que hablar del nuevo avance de Ninja Gaiden 4, que es nuts. Así que señores, vamos al videazo porque es espectacular toda la información tan picante que tenemos hoy, como siempre, donde si no, en la casa del Fake Insider. Y señores, perdón por poner la etiqueta demasiado pronto, pero os voy a hablar del que creo que sin duda va a ser el hack and slash del año. Estamos hablando de Ninja Gaiden 4, que ha mostrado sus combates en un nuevo avance, un nuevo tráiler en el que hemos podido ver a los dos protagonistas del videojuego, a Ryu Hayabusa, ya archiconocido, y al nuevo, a Yakumo, lógicamente mostrándonos sus habilidades. Y es que dentro de la cuenta oficial de Team Ninja en redes sociales han publicado pues un tráiler de la próxima entrega de la franquicia y que muestra pues a ambos protagonistas por igual. Por un lado el nuevo protagonista, Yakumo, que como os digo es completamente nuevo. En el vídeo muestra la técnica de Blood Raven. Los que no sepáis qué es esto, pues es una técnica que, como podemos ver, le permite manipular su propia sangre y la de sus enemigos y por supuesto hacer completas barbaridades alrededor de ello. Lógicamente esto permite por otro lado también, incluso con el tema de la sangre, a Yakumo moverse, sí, moverse en el escenario con una velocidad absolutamente sobrehumana, y esto no nos permite hacer combos más chulos y por supuesto pues al fin y al cabo matar a todos los enemigos, que es un poco el objetivo básico de Ninja Gaiden. Lógicamente estamos viendo que creo que es muy importante porque ya sabéis que la censura, por así decirlo, ha afectado en algunas ocasiones a la franquicia Ninja Gaiden. Lo que vamos viendo en los diferentes avances del videojuego es que, bueno, estamos viendo sangre, estamos viendo gore sin ningún tipo de problema e incluso decapitaciones, por así decirlo, durante el gameplay. Por otro lado también hemos visto, lógicamente, a Ryu Hayabusa, el otro personaje jugable del videojuego, con un estilo lógicamente que recuerda mucho, muy similar al que hemos visto en videojuegos anteriores. Lógicamente este personaje es mucho menos ágil que Yakumo, pero tiene movimientos, por así decirlo, más contundentes, en línea con lo que hemos visto en juegos anteriores. Y de hecho, pues en el tráiler podemos ver un poco el exigente control que tiene el videojuego, en especial la dificultad de parries, bloqueos y demás, y por supuesto que aunque sean difíciles al fin y al cabo, porque Ninja Gaiden se caracteriza por ser difícil, pues bueno, creo que van a ser cruciales para sobrevivir. Así que vamos a ver cómo queda todo, pero sin duda también, aparte de tal, hemos visto algunas técnicas impresionantes como la Flying Swallow o Izuna Drop, que además por supuesto van a poder utilizar los dos personajes por igual. Así que vamos a ver a estos dos personajes, a Yakumo el nuevo, a Ryu, que quiere, por así decirlo, bueno, Yakumo quiere superar a Ryu en Ninja Gaiden 4 y bueno, pues Ryu no se lo va a tomar muy bien y un poco por ahí va a ir un poco la historia del videojuego y vamos a tener un enfrentamiento entre ambos ninjas que al final pues bueno, va a ser inevitable y como digo, va a ser un poco el núcleo en torno al que va a girar el videojuego. Ninja Gaiden, os recuerdo que en otoño de 2025 se debería lanzar, PC, Game Pass, Xbox y por supuesto PlayStation 5, y recordaros también que lo normal, por la información que tengo y lo comenté en un vídeo de hace ya bastante tiempo, es que el videojuego va a tener un nuevo avance en el Xbox Game Showcase del próximo día 8 de junio. Y atención señores, porque sigue el circo de los precios, y es que Sony ha anunciado que podría volver a hacer algo que ya generó bastante polémica en el pasado, y es subir el precio de PlayStation 5. Y es que durante el reciente informe financiero de la compañía revelaron que están evaluando seriamente un nuevo aumento de precio para su consola, todo debido a la situación actual entre los aranceles de Estados Unidos y China. También he de decir una cosa, los aranceles ahora mismo no se sabe cómo va a acabar porque hay una pausa activa de 90 días mientras ambos países negocian. No sabremos por dónde saltará esto, pero en principio si esos aranceles se quedan como están o hay aranceles más altos de los que estaban antes de que llegase el señor Trompeta al poder, pues probablemente haya una subida de precio. De hecho, la jefa de finanzas de Sony, Lin Tao, explicó que debido a los aranceles necesitarían recuperar unos 100.000 millones de yenes, que al cambio son unos 512 millones de dólares, pero por así
decirlo, esto es el impacto que tendrían por así decirlo, los aranceles en los productos de PlayStation. Y lo que nos han dejado caer es que tampoco han tomado una decisión final. También entiendo que están evaluando el contexto y al final qué pasa con esa pausa de 90 días de los aranceles. Lo que sí que han dejado claro, y esto es lo que te debe preocupar, es que una de las opciones que tienen sobre la mesa es trasladar ese coste, recuperar esos 512 millones de dólares directamente por parte del consumidor, es decir, tú y yo. Lo curioso y lo más llamativo es que lógicamente otra posibilidad que hablan es de trasladar parte de la fabricación de consolas PlayStation a Estados Unidos, aunque fabricarlas en Estados Unidos lógicamente va a ser más caro y entiendo yo que te acabará teniendo el mismo impacto que será una subida de precios. Esto es importante de hablar porque no es la primera vez que Sony sube el precio de su consola a mitad de generación, algo que rara vez se ha visto en la industria hasta precisamente esta generación. Ya lo hicieron en el año de 2022, alegando la inflación global, con todo el tema del conflicto que hay en Ucrania y demás, y ahora pues podrían volver a repetir la jugada, lo cual me parece pues flagrante. Sobre todo porque siempre hago la misma pregunta, ¿hasta qué punto es justo que los jugadores carguemos pues o bien con los problemas logísticos o bien con los problemas geopolíticos que básicamente aplica un hombre que está un poco naranja en la Casa Blanca? ¿Eso lo tenemos que pagar nosotros? No sé. Por cierto, también importante, esta compañía que amenaza con subir los precios ha reportado en su mismo informe financiero que ya lleva más de 77 millones de consolas PlayStation vendidas y que sigue igualando el ritmo de ventas de PlayStation 4. Por tanto, es bastante curioso y bastante poético todo, ¿verdad? Además, las declaraciones del CEO Hiroki Totoki, por supuesto, no tranquilizan. De hecho, dijo eso, que los componentes de la PlayStation 5 se fabrican en muchas regiones y que todavía tienen que decidir si será viable producir en Estados Unidos. Es decir, actualmente PlayStation no tiene un plan claro ni una estrategia definida a corto plazo sobre el tema de los aranceles, pero lo más importante, lo que te debe importar, como te vuelvo a decir, es que existe la posibilidad de encarecer la consola según, por supuesto, cómo evolucione la situación con China. Lógicamente, Sony está subiendo los precios, o está más bien amenazando, no los está subiendo todavía, pero no es la única en esto, porque ya sabéis que hace no demasiado Xbox también anunció aumentos de precio para sus consolas y accesorios, precisamente por el mismo motivo, aranceles. Curiosamente, vuelvo a repetir, esos aranceles están suspendidos durante 90 días y Xbox pues no ha tenido la decencia o la gracia de, por así decirlo, bajar los precios mientras tanto, ¿verdad? Por otro lado, también es curioso que Xbox nos haga pagar la factura de los aranceles a los usuarios europeos o los usuarios mismamente asiáticos. Los aranceles los pagamos en todo el mundo, independientemente de que solo se apliquen en transacciones comerciales entre Estados Unidos y China. Vuelvo a repetir, bastante curioso y poético. Nintendo también, hablando de Nintendo, que suele anticiparse, por así decirlo, a estos movimientos, ya reveló que la Switch 2 saldrá a $450, un precio más alto de lo esperado en su línea de productos, y hay que tener en cuenta también que Nintendo no descarta subir el precio de la consola, ya lo confirmaron a lo largo de la generación, según vuelvo a repetir cómo avance este tema de los aranceles, que vuelve a generar bastante incertidumbre, porque como digo, actualmente están suspendidos durante 90 días. Lo que nos muestra todo esto es que hay una tendencia clara no solo en el hardware, sino también en los precios de los juegos, porque los juegos están subiendo. Nintendo ya sabemos que fue la primera en imponer esos $80 americanos en Estados Unidos por un título, y por otro lado ya Xbox también ha confirmado que sus juegos propios costarán lo mismo a partir de las navidades de 2025, y no sería raro que Sony por supuesto haga lo mismo más adelante. Así que no sé, señores, la pregunta no es si subirán los precios, por supuesto, sino cuándo y cuánto, y más importante aún, cuánto estamos dispuestos a pagar por seguir disfrutando de los videojuegos, de la industria que amamos. Y es que en un contexto donde los costes se disparan, muchas compañías mientras tanto siguen reportando ganancias récords, y creo que es momento pues de exigir transparencia, responsabilidad y decisiones pues que no recaigan siempre en el mismo, que siempre recaen en el consumidor, que recaigan en otra cosa también. Veremos a ver qué hace Sony, si decide pues eso, proteger a sus usuarios, o simplemente pues va a acabar pues basándonos la factura. En fin, otro circo más en la industria del videojuego, nuestro pan de cada día, ya podríamos decir. Y hablemos ahora de consolas portátiles, pero no, justo no vamos a hablar de Switch 2, sino del resto, sobre todo enfocado a Xbox y PlayStation, porque, como os he comentado, la guerra portátil, lo dije en muchos vídeos, va a revivir en los próximos años, y por supuesto esto no es una exageración. De hecho, recientemente la información más reciente que tenemos es que un conocido insider de hardware en los foros de NeoGAF ha soltado una bomba que vamos a ir hilando un poquito con Xbox también,
pero en primer lugar todo viene de esto, y es que este insider en los foros de NeoGAF ha comentado que una consola portátil completa de PlayStation ya está en camino, algo que hemos hablado muchas veces en el canal, lo confirmó la propia Bomber, y según sus fuentes el lanzamiento está previsto para coincidir más o menos con la llegada de PlayStation 6. Y sí, en este caso no estamos hablando de un nuevo modelo de PlayStation Portal, estamos hablando de una portátil con todas las letras, un sistema que va a poder jugar a los juegos de manera local, de forma nativa, probablemente, lógicamente, con la tienda digital de PlayStation Store, con una potencia competitiva y con un enfoque más tradicional que lo que vimos pues con eso, con lo que tenemos ahora en términos portátil de PlayStation, que es esa Portal actual. Este filtrador de hecho fue claro y dice que lógicamente el precio va a ser más alto que el de PlayStation Portal, no va a estar en ese rango de precios, así que no es una renovación, no es una Portal 2 o una actualización de ese producto, sino que es algo nuevo y es algo mucho más completo. Y por si quedan dudas, al preguntarle directamente si tenía sus propias fuentes que respaldaban esto, respondió que sí, de manera completamente rotunda. Ahora bien, ¿esto sale de la nada? Pues lógicamente no, porque el éxito de PlayStation Portal, sí, como has oído bien, éxito de PlayStation Portal es uno de los factores clave. ¿Por qué digo que no sale de la nada? Pues bueno, el propio CEO de Sony, Hiroki Totoki, ha revelado que PlayStation Portal ha sido un periférico fuerte y rentable y que es una de las líneas de hardware donde van a seguir invirtiendo. Esto es clave porque, como digo, muchos, entre los que me incluyo, nos burlamos de PlayStation Portal cuando se anunció. Y con razón en parte, ya que no corre juegos de manera local, depende completamente de tu conexión a internet y del encendido remoto de tu PlayStation 5, pero a pesar de las risas, a pesar de las bromas, a pesar de los memes, la verdad es que PlayStation Portal funcionó. ¿Por qué funcionó PlayStation Portal? Pues porque es un producto sencillo, es directo, es accesible al ecosistema de jugadores que ya tienen una PlayStation 5 y responde al estilo de vida portátil que muchos jugadores buscan hoy en día. Desde el principio, sí es cierto que os tengo que decir que sabíamos que iba a ser rentable, y de hecho si seguisteis los Gamecast, pues lo sabíais por una razón muy simple. La PlayStation Portal es muy barata de fabricar comparada con una consola completa, usa parte de dispositivos móviles ya estandarizados, no tiene un sistema operativo complejo ni un almacenamiento significativo, pero el precio de venta pues fue lo suficiente alto, creo que fue unos $199, como para generar un margen interesante para Sony. Y ahora la PlayStation Portal, como os vengo diciendo y como os dije hace mucho tiempo, era, por así decirlo, como un globo sonda para generar cierto apetito en el público. Y sí, han visto que hay apetito en el público y esto hace que Sony ahora de un paso lógico, que es una portátil real, algo que pueda competir en serio no solo con Steam Deck, sino con lo que está por venir. Porque aquí, chicos, es donde entra Xbox. Como sabéis y como hemos comentado en el canal, hemos visto las filtraciones, las imágenes, hemos hablado de las especificaciones, llevamos comentando esto durante mucho tiempo. Se sabe que Xbox está colaborando activamente con Asus para el lanzamiento de una nueva portátil ROG Ally de segunda generación en este mismo año 2025 y que se podría presentar en torno al día 20 de mayo en el Computex, la feria de hardware o de tecnología de Taipei, de China. Pero lo interesante es que lógicamente tenéis que entender que esta alianza no es ni casual ni es aislada, ya que todo apunta a que esta Asus ROG Ally 2 de Xbox va a ser una especie de antesala técnica y comercial para una consola portátil propia de Xbox, planeada según diversas fuentes para 2027. Es decir, ¿qué busca Xbox? Pues primero observar el mercado, usar a Asus como campo de pruebas y si los resultados son prometedores y van aprendiendo del propio hardware que han sacado y sobre todo de la experiencia de usuario del software, pues al final lo que va a hacer Xbox es lanzar su propia hardware portátil con integración total de Game Pass, xCloud y Xbox OS, el sistema operativo de Windows para gaming. Un sistema operativo de Windows para gaming del que deberíamos tener novedades también este próximo lunes. Y tú me preguntarás, Álvaro, ¿por qué deberíamos tener novedades de Windows para gaming el próximo lunes? Porque el próximo lunes, día 19 de mayo, se celebra el Microsoft Build, donde van a presentar novedades importantes de Windows y algunos que somos muy ilusos a lo mejor esperamos también novedades en este enfoque gaming que está adaptando el sistema operativo de Windows para acercarse más a Xbox y convertir al final del día en 2027 a las consolas Xbox en PCs consolizados, que es lo que va a buscar Xbox con su experiencia de sobremesa
de PC Xbox de sobremesa, y por otro lado con esta handheld PC portátil que lanzaría Xbox en 2027. De hecho, tenéis que tener en cuenta que todo esto iría muy en línea con la filosofía de hardware modular que Microsoft viene manejando durante ya bastante tiempo, ¿verdad? Porque ya no solo se trata de consolas tradicionales, sino de crear puntos de acceso al ecosistema Xbox en distintos dispositivos. Así que chicos, hay que unir piezas de un puzzle muy sencillo, ¿verdad? PlayStation Portal fue rentable, Sony quiere más, PlayStation 6 se acerca, Xbox quiere su respuesta portátil y por supuesto Steam Deck, que fue la que abrió un poco el camino para demostrarnos que existe un mercado viable y sobre todo hambriento de juegos AAA exigentes en modo portátil, algo que es por supuesto muy interesante y que, hablando de Steam Deck, si queréis amplío en próximos vídeos, por supuesto Valve no está de brazos cruzados, porque Valve también planea lanzar en torno a los años, según se va comentando un poco por diversas filtraciones de algunos filtradores prolíficos de Valve, que me vais a disculpar ahora mismo, no me acuerdo del nombre, pero Valve no está de brazos cruzados. Valve está trabajando activamente en su Steam Deck 2, que debería lanzarse, entiendo yo, que en torno a 2026 o 2027, e incluso, aunque el proyecto está todavía algo en stand-by, su propio dispositivo de sobremesa, el propio PC consolidado de Valve, lógicamente en lugar de utilizar el Xbox OS, utilizando ese SteamOS, ¿ok? Va a estar muy interesante y sobre todo los movimientos de Valve, que también vamos a seguir aquí muy de cerca en el canal. En principio tendríamos Steam Deck 2, que va a ser el avance natural simplemente de la Steam Deck que tenemos hoy en día, y esa consola de sobremesa, ese PC consolidado de sobremesa llamado nombre en clave Fremont, creo que es, pues eso va a ser también muy clave, aunque eso, como digo, todavía le queda, pero simplemente para deciros que Valve va a estar de brazos cruzados. Así que chicos, estamos básicamente ante el renacer o el nacimiento de una nueva guerra portátil. Bueno, es diferente esta guerra que la que teníamos antes, porque esta vez no es entre Sony y Nintendo, sino entre PlayStation, Xbox y por supuesto la nueva generación de handheld PC. Esto por supuesto, Nintendo juega en otra liga y va a vender como churros a ver si no llega a los 200 millones. Así que chicos, si el calendario se mantiene como se está proyectando, entre 2025 y 2027, aunque no entra mucho en esta guerra, podríamos ver pues eso, la Switch 2, Rogali 2 con la de Xbox, podríamos ver por supuesto Steam Deck 2, la portátil de PlayStation y por supuesto la portátil nativa de Xbox. Todas compitiendo, cada una con sus virtudes y defectos, pero compitiendo en paralelo, como digo, con propuestas distintas y con un mercado más listo que nunca para adoptarlas. Ahora, lógicamente, hay grandes preguntas. ¿Qué te voy a hacer a ti? Por un lado, ¿va a poder Sony reconciliar su ecosistema digital con una portátil moderna o va a repetir los errores pasados que tuvo con la Vita? ¿Y Xbox realmente dará el paso de tener un dispositivo propio, con identidad propia y por supuesto completamente competitivo tanto en precio como en calidad con el resto de productos del mercado, o se quedará más Xbox ya pensando en lo gran editora que es? Pues bueno chicos, dejádmelo saber en los comentarios porque me parece un tema extremadamente interesante. Tenemos que volver a hablar del próximo Battlefield y en este caso tenemos información de algo de lo que no habíamos hablado hasta ahora, porque de hecho ni se había confirmado oficialmente que este futuro Battlefield 6 va a tener campaña. Y sí, en una reciente entrevista con Inverse, el productor senior del próximo Battlefield, Philippe Ducharme, ha hablado sobre la campaña de Battlefield y sobre todo también, y lo más importante, porque sí, va a tener campaña, pero ¿qué tipo de campaña podríamos ver en el nuevo título de la saga? Pues bien, no estamos hablando de simplemente hablar de tanques, de destrucción masiva, de mapa multijugador, vamos a hablar de narrativa, vamos a hablar de tono y vamos a hablar de inspiración, porque sí, el señor Philippe Ducharme, productor senior de Battlefield, ha confirmado que la inspiración principal de la campaña de Battlefield es la película Civil War de Alex Garland. Ahora bien, como tal, ¿qué es Civil War? Pues bueno, por si no la viste, básicamente es una película de 2024 que te recomiendo muchísimo que veas y que se hayan inspirado en ella, es súper interesante. Es una película ambientada en una distopía dentro de Estados Unidos con un conflicto armado interno, podríamos decir, pero en lugar de centrarse solo en los soldados, sigue a un grupo de periodistas, por así decirlo, que viajan a través de un país que está completamente fracturado, intentando llegar a Washington DC antes de que una facción rebelde tome la Casa Blanca. Como tal, Civil War, el principal toque interesante que tiene es que no es una película de guerra típica, es una película mucho más cercana, mucho más humana e incluso, por qué no decirlo, más incómoda.
Según el director creativo del nuevo Battlefield, el señor Román Campos Oriola, están particularmente interesados en eso, en mostrar personas talentosas pero ordinarias enfrentadas a situaciones extraordinarias. Esto lógicamente nos da una pista clara de que podríamos alejarnos pues del clásico soldado John súper entrenado y ver historias pues más personales con protagonistas que se sienten más reales, más vulnerables, incluso civiles, periodistas o agentes infiltrados en una guerra que no comprenden del todo. Lógicamente, Civil War no ha sido lo único que han hablado de inspiración, porque también han hablado de Dead Space, porque sí, han mencionado que están aplicando aprendizajes del desarrollo de Dead Space, juego en el que también trabajaron. Lógicamente tú te estarás preguntando, ¿y qué tiene que ver el horror espacial con una guerra moderna? Pues mucho más de lo que crees, porque en Dead Space se trabajó mucho la curva de tensión, es decir, cómo manejar el ritmo del juego para mantener al jugador enganchado, cuándo subir la intensidad, cuándo bajarla, cómo sorprender y cómo generar al final del día una atmósfera envolvente. Y aunque Duchamp reconoce que Battlefield es un juego, lógicamente, completamente distinto a lo que es Dead Space, esa filosofía es la que están trasladando a Battlefield. Quieren una campaña con ritmo, con picos de tensión, con momentos de calma, seguidos por supuesto por estallidos de caos. Y toda esta información pues nos sugiere eso, que la campaña del nuevo Battlefield podría tener un enfoque pues más narrativo, casi cinematográfico, más parecido a una serie o una película que a una misión tradicional de shooter estilo pues campaña de Call of Duty. También dentro de las inspiraciones tenemos que hablar de series, porque hay otro nombre que ha surgido en esta entrevista de Inverse llamada Lioness. Lioness es una serie, por si no la conocéis, protagonizada por Zoe Saldaña, que gira en torno a un agente de la CIA que se infiltra en células terroristas, y es un thriller, por así decirlo, de operaciones encubiertas, donde la tensión psicológica y la presión moral pues básicamente pesan tanto como las balas, podríamos decir. ¿Podría esto significar que en Battlefield veremos operaciones encubiertas, veremos espionaje, personajes femeninos con roles protagónicos en zonas de guerra? Pues bueno, si combinamos todo, por así decirlo, ya para acabar y no expandirme demasiado hablando de series, películas y demás, podríamos decir que una campaña de Battlefield con el enfoque humano de Civil War, con la tensión narrativa de Dead Space y con el espionaje táctico de la serie Lioness, pues ¿qué queréis que os diga? A mí me emociona muchísimo y me demuestra que podríamos estar ante una de las campañas más ambiciosas y distintas de toda la franquicia. Y es que, señores, en los últimos años Battlefield ha sido criticado precisamente por priorizar muchísimo el multijugador y prácticamente olvidarse o dejar completamente de lado la narrativa, pero todo esto lógicamente nos está apuntando a que tendremos un regreso fuerte del modo historia, y sí, no tendremos cualquier historia, sino una cargada de emociones, dilemas morales y de situaciones límite, y si lo logran pues podríamos estar hablando no solo de un buen Battlefield, sino de una campaña que deje huella. Por supuesto, tu opinión es más que bienvenida, y sí, al final del día lo que más horas se juega de Battlefield es el multijugador, pero ¿te gustaría que Battlefield se atreva con una historia más humana, más cruda y más psicológica, o prefieres que mantenga el enfoque clásico de guerra total? Pues por supuesto déjamelo en los comentarios y suscríbete también, por supuesto. Amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de hoy. Por supuesto, si os ha gustado, muy importante que dejéis vuestro like, que lo compartáis con todos vuestros amigos, que os suscribáis, que activéis la campanita, todas estas cosas que ayudan un montonazo a que podamos seguir adelante, y por supuesto que dejéis vuestros comentarios con vuestra opinión de los temas tratados hoy. Muchísimas gracias como siempre a todos por el apoyo, nos vemos en la próxima, stay sexy, adiós.